Oh, vale. Oh, que salió el mensajito, ¿no? Todo Salió el mundo, todo mensajito, pone... esta reunión está siendo grabada. Exacto, pone continuar. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, a todas. Hoy 7 de julio, pleno ya veranito, y el penúltimo de los webinars del proyecto En Plan de Quererse, el proyecto de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y yo soy Leila Portillo y estoy, bueno, pues un poquito de capitana, de coordinadora de todo este proyecto, que consta de 3 actividades, siempre lo explico por si hay alguien que se acaba de unir, o que a lo mejor cuando colguemos este webinar en mi canal de YouTube, bueno, pues la gente se contextualice porque a lo mejor no ha visto el resto, ¿no? Como digo, tenemos sesiones de apoyo grupales cada 15 días, que ya todas las plazas están llenas. Todas las semanitas hay campañas de redes sociales, es decir, hay interacción, ya sea a través de infografías, de preguntas y respuestas o de directos, y estos webinars, que como digo que este es el penúltimo de las 6 temáticas claves del proyecto En Plan de Quererse: relaciones tóxicas, dependencia emocional, imagen corporal, gestión de emociones y de impulsos, planificación del tiempo y autoestima. Entonces, bueno, va dirigido principalmente a las personas jóvenes. Nosotros hemos abierto estos webinars pues a todas las edades y a todo el mundo, del mundo entero, como quien dice, porque entendemos que el Zoom da cabida para que haya plazas para asistir, y hoy, en el webinar de hoy, que hemos titulado No me controlo, que hablamos de la gestión de las emociones y de impulsos, contamos con Carmen Bess, que ella está en Zaragoza, ¿vale? Pero bueno, ya es el tercer proyecto que colabora pues con todo el equipo, y que hacemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria con diferentes administraciones, porque bueno, ella es como una hermana mayor para mí, es mi mentora, es una amiga de hace muchísimos años, y cuando nos adentramos en estos proyectos tan ambiciosos, pues yo la llamé y le dije: necesito tu apoyo, tu paraguas. Y en este proyecto En Plan de Quererse ha tenido 2 funciones: impartir el webinar de hoy, que espero de verdad que lo disfruten y que se nutran mucho, y además hacer supervisión de casos, que se llama, que es que, pues en este caso el viernes pasado, por ejemplo, nos reunimos todo el equipo y preguntamos las dudas de aquellas personas que estábamos viendo que tenían más dificultad a la hora de acompañarlas a través de los grupos de apoyo que tenemos, ¿no? Que tenemos hasta 7. O sea, tenemos ahí una purria de gente, de personas jóvenes del municipio de Las Palmas, pues aprendiendo de todas estas 6 temáticas principales que trabajamos en este proyecto. Y yo creo que no se me queda más nada. Senia, corrígeme si me equivoco, creo que esto es lo que es menester para arrancar. Todo en orden, dice Senia, muy bien. Solamente pedirle que toda la colaboración sea a través del chat, o sea, toda la participación y la interacción, y que por favor, al finalizar yo les voy a pasar un cuestionario que son solo 3 preguntas de qué te ha parecido, qué propones y demás, lo contesten, porque para nosotros es súper importante. De hecho, hay una de las propuestas que se hizo en uno de los primeros webinars, que era incorporar siempre como recomendaciones de libros, etcétera, y entonces nosotros hemos incorporado, como en nuestro ABC de los webinars, igual que digamos el medio test al final de verdadero o falso, hemos incorporado un listado de propuestas, ya sea podcast, YouTube, libros, música, etcétera, y vamos, que hacemos caso a las propuestas de A las mejora. sugerencias, o sea, las propuestas, ¿no? Qué bien, exacto, qué bien. Estamos en constante mejora. Y sin más, Oye, Carmen, una pregunta dime. antes de seguir, técnica, ¿vale? Venga, Hay una persona que no está oyendo, no puede oír y está intentando entrar por el dispositivo móvil. Todos los demás oís todos correctamente, ¿no? Sí, porque ponéis sí, sí. Decidme un sí, como no os puedo ver, porfa, ponerme un sí o no, porque quizá en este caso sí, pues los demás sí que oís todos. Vale, pues quizá, bueno, yo con la informática lo he dicho, no soy experta, pero quizá, no sé, reiniciar el audio de la computadora en la que estás o del dispositivo que utilices, o quizás si
es un teléfono móvil, a lo mejor necesitas cascos con micrófono, no lo sé. Quizá algunas veces eso es lo que ocurre, eso es lo que... Sí, Espera, le voy a poner... nos ha pasado varias veces y es verdad que si el resto no nos escucha, esta persona va a tener que tantear alternativas que Carmen para no saber de informática, las has dicho estupendamente. Abajo a Sí, la izquierda hay un micro que ahí se puede editar, ¿vale? En cualquier caso, Carmen, vamos, con estas propuestas que salga, que entre, que apague, que vuelva a entrar, Carmen va a estar ahí aceptando a la gente que entre un poquito más tarde sin problema. Y con el tema de los cascos y cambiando, a mí lo que me pasó antes cuando estábamos haciendo, por ejemplo, Carmen y yo la prueba, es que mis cascos estaban asociados al móvil. Tuve que quitar el Bluetooth del móvil para que se asociaran al portátil. De resto, nosotros tenemos que seguir porque si vamos a estar cambiando, o sea, ayudando a todo el mundo con toda la parte técnica, no, ya está, pero como era el se nos inicio, echan. eso, es que, claro, Exacto. ella no nos oye, estamos hablando, pero le estoy Claro, escribiendo diciéndole, ya está, perfecto. a ver si tienes Sí. suerte Sí, y porque nos ha puede. pasado en otros y es un tema como particular, es una negra, pero la vida es así. Sí. Vale. Bueno, bueno, esto es un Sí que bueno. poco, bueno, vamos a ir ya, ¿no? Hablando, cogiendo esto, es un poco como que ya la compi va a tener que gestionar una emoción o gestionar lo que le esté pasando, probablemente quizá frustración, no lo sé, si tenía como mucha ilusión en conectarse, pues probablemente ella va a tener que gestionar la emoción. Bueno, antes que nada yo decir que, bueno, que estoy agradecidísima hasta el infinito de estar en este proyecto. Creo que tenéis mucha suerte de que se realicen este tipo de charlas, de webinars, de acompañamiento, de grupos de apoyo. Por supuesto que estoy encantada de estar de la mano de Leila porque la adoro, pero también de todo el equipazo que la acompaña, que son personas muy implicadas, muy profesionales, que están trabajando muy bien y de verdad que creo que tenéis mucha suerte y que, bueno, que ojalá esto se hiciera en más lugares, en más comunidades y se extendiera, ¿no? Para un poco como tiene, bueno, uno de los valores de Leila, ¿no? Que es acercar la psicología a las personas. Ojalá pudiera estar más cerca, así que bueno, que muy agradecida. Y dicho esto, bueno, vamos a por ello. El webinar hoy, bueno, sabéis que se titula No me controlo, pero en realidad, bueno, el título tiene un poco de trampa, ¿no? Porque, bueno, con las emociones y con los impulsos especialmente, seguramente, quizá habéis escuchado que lo que hay que hacer es controlar, gestionar. Pareciera, ¿no?, que hay como algo que hay que hacer con esas emociones. Es como, hay que hacer algo con ellas. Esto de sentirlas y ya está, es como que no. Entonces, hay muchísima formación, muchísimos libros, mensajes, en los que parece que te dicen que cuando te sientas de esta manera, haz esto otro. Cuando tengas esto, ten esto otro, ¿no? Casi como, bueno, como si fuese un libro de instrucciones. Entonces, bueno, a mí me gustaría tratar de transmitiros otra visión, que es la que después de mucho tiempo, también si la transmito es porque me la aplico a mí misma y por la que la aplico en mi propia vida y por eso creo que funciona, ¿vale? Funciona para mí, pero también para las personas que yo veo en la consulta. Está sobre todo basada, esto sí que lo quiero decir para que sepáis, ¿no? No es algo que me haya inventado yo, ni mucho menos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Salvo lo olvidado, dicen. Esto está basado en lo que es la terapia de aceptación y compromiso y también la terapia breve estratégica, todo lo que os voy a contar. Deciros que es un webinar y que, claro, tiene ciertas limitaciones. O sea, yo voy a hablar un poco en general y, bueno, luego habrá situaciones individuales que a lo mejor, pues bueno, requieren más atención especializada, pero bueno, para eso tenéis los grupos de apoyo, las sesiones, ¿vale? Entonces, antes de seguir y a ver si me podéis escribir por el chat, me gustaría que me dijeseis cuántas emociones o, sí, cuáles son las principales emociones que vosotros o vosotras conocéis, así rápidamente, que os puedan venir a la cabeza. ¡Ay, Alba! ¡Cuánto me alegro de que nos escuches! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! A ver si me decís, la pregunta es fácil, ¿eh? Tic, tac, tic, tac. ¡Wow! Muy bien. Felicidad, tristeza, ira, miedo, asco y dolor. Anda, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más que le venga alguna? A ver, sorpresa, incorpora aquí Ana. Fenomenal.
O sea, perfecto, sobre todo en las emociones más básicas, ¿no? Hay un montón de clasificaciones, muchísimas, ¿de acuerdo? En realidad, cada vez más, y dependiendo del nivel de detalle al que lleguemos, podemos ir pasar de las primarias a las secundarias. Mira, Yuri nos dice que también nerviosismo y ansiedad. Yo voy a tratar de hablaros de aquellas que son, sí, como las primarias que se llama, ¿vale? Entonces, a ver si hago bien el compartir pantalla para que las podamos ver y decidme si, no sé, si podéis ver la presentación o no podéis verla. Espero que sí, que la veáis. Mirad, tenemos, aquí os he puesto lo que es la clasificación de Paul Ekman, ¿vale? Que en realidad es una de las clasificaciones más aceptadas. Si veis, habéis acertado casi todas, porque tendríamos la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, y luego él añade también la sorpresa, el asco y el desprecio. En realidad, me gustaría que os quedaseis sobre todo con las de la primera fila. Creo que no me acuerdo muy bien quién ha dicho, pero ha añadido también el dolor. Mirad, en algunas clasificaciones muy primarias a veces hablamos de dolor, placer, miedo y el enfado o la ira. Porque la alegría se consideraría que estaría dentro de lo que es el placer y la tristeza estaría dentro de lo que sería el dolor. Vale, pues sí, sobre todo quiero que os quedéis con que hay unas emociones que sentimos todos y que son naturales, que todos en determinadas circunstancias sentimos esto y que no hay nada de malo en sentir emociones. De hecho, todo aquello que vivimos primero pasa por los sentimientos. No hay nada que pase primero por el intelecto si no ha pasado y ha atravesado primero lo que es el cuerpo y las sensaciones y las emociones. Yo sé que estamos en una sociedad, ¿no?, cognitocentrista, que siempre parece que hablamos del pensamiento, pero es muy importante entender que las emociones van a estar ahí y que tenemos que aprender a identificar cuáles son, porque si aprendemos a identificar cuáles son, vamos a poder actuar en consecuencia. Si yo os pregunto, a ver, voy a salir de aquí porque si no, creo que no os veo. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, si yo os pregunto qué emociones para vosotros son positivas y qué emociones para vosotros son negativas, ¿qué me diríais? ¿En cuáles encajaríais cada cual? Ira, por ejemplo, vale. Una compañera dice que la ira, por ejemplo, le parece mala, ¿no? La clasificarías como negativa. Sería como, si puedo no sentir ira, mejor. Vale. Venga, más. ¿Qué os parece? También podéis decirme, quizá que pensáis que no es así, que no hay ninguna ni positiva ni negativa. Que igual los que estáis aquí ya habéis ido escuchando el resto de los webinars y a lo mejor, ¿se os ocurre algo más? No sé, para mí todas son buenas en su justa medida, eso es. Mirar, en realidad a veces tenemos como la tendencia a clasificar las emociones como positivo o negativo en función de si nos hacen sentir algo agradable o algo desagradable, ¿no? La ira quizá hace que tengamos unas sensaciones corporales, quizá para algunas personas desagradables. Entonces, ¿qué ocurre? Clasificamos esta emoción como negativa o mala, ¿no? A veces el miedo y la tristeza también son clasificadas así. Y hay muchas personas que clasificarían la alegría, por ejemplo, como algo como muy positivo. En realidad, mi propuesta sería que trataseis de cambiar esta idea de positivo o negativo por que las emociones os resulten útiles para vivir. Es como, en realidad, llegar a ver que detrás de eso que nos hacen sentir hay una utilidad, hay un para qué estoy sintiendo eso, ¿no? Perdona que no he leído, que también me decíais que tristeza positiva, por un lado positiva, por otro negativa. Muy bien. Es como que otra compañera también aporta que no hay nada que sea positivo ni negativo, ¿no? Eso es. Es como decir, bueno, esta emoción que yo estoy sintiendo,
Quizá es desagradable, pero quizá es útil. Por ejemplo, antes de impartir el webinar, antes de empezar, pese a que me encanta transmitir información, me encanta hablar, he tenido una emoción, ¿no? ¿Qué emoción creéis que he tenido? Bueno, puedo estar un poco alegre, pero también hay cierta inquietud. Y si la tuviera que clasificar en una primaria, sería cierto miedo, porque no controlo qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a ocurrir y entonces eso hace que yo esté en alerta. ¿Esto creéis que es malo? ¿Creéis que es malo que yo ahora mismo tenga un cierto nivel de alerta, que me haga estar así como un poco, bueno, más atenta quizá a lo que estoy haciendo? ¿O creéis que por el contrario quizá es útil y me ayuda a estar centrada en el webinar para intentar transmitiros toda la información? ¿Qué pensáis? ¿Es muy útil? Eso es. Digamos que este miedo ahora mismo es útil, me ayuda. ¿Por qué me está ayudando? Porque es un nivel de miedo tolerable para mí, que me permite estar en alerta, pero no me ha llegado a bloquear. Esta es la clave, ¿no? Con la emoción. La siento ese nerviosismo, lo identifico, os advierto que ya lo empecé a sentir ayer, y entonces, ¿qué creéis que hice ayer con ese nerviosismo? Me enfoqué en algo útil para mí, que era prepararme un pequeño guión de lo que yo os quería contar. Esa emoción me llevó a la acción y me ayudó a preparar algo que yo tenía hoy. Imaginaros que yo siento esa emoción, me pongo muy nerviosa y digo, ay, no quiero ni pensar en el webinar de mañana, no quiero sentir esta emoción, voy a hacer otra cosa, me voy a distraer, me voy a poner a mirar, yo qué sé, es una serie de Netflix o a leer, que a mí me gusta mucho leer. Imaginaos que yo ¡pum!, me pongo a hacer otra cosa que en realidad por ese momento igual me calma y me quedo tranquila, pero ¿creéis que va a ser beneficioso para mí? ¿Para el día de hoy habría sido beneficioso? Eso es, eso es. O sea, es beneficioso. ¿Qué ocurre? Que hay un nivel de alerta, que es lo que os decía, que si nos pasamos, entonces sí que es más negativo. Entonces, lo que sí es muy importante es entender que las emociones están ahí para ayudarnos y que tengo que tratar de identificar qué emoción estoy sintiendo. En realidad, la inteligencia emocional consiste en eso, en tener la capacidad de identificar aquello que estoy sintiendo, aquello que estoy notando. ¿Para qué? Para poder actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Que a veces el nivel de esa emoción, las sensaciones corporales, ¿no?, que nos genera y los pensamientos que a veces nos aparecen tienen tanta intensidad que a veces nos bloquean. No es como si ¡clac!, nos atenazaran mucho, ¿no? Y una emoción que nos atenaza mucho a veces pues, es el miedo, ¿no? Es una de las que más nos bloquea. También, bueno, es como que quiero que veáis esta otra parte, ¿no? La parte útil, la parte que nos ayuda a estar bien. Y es que en su justa medida las emociones lo que quieren es que las escuchemos. Imaginaros, por ejemplo, ah, imaginaos que tenéis una relación, ¿vale? Bueno, un poco como estuvisteis a lo mejor hablando en el primer webinar, no sé si todos lo habéis visto, pero de las relaciones tóxicas, ¿vale? Vamos a imaginar que tenéis una relación tóxica bueno, más que una relación, que os relacionáis con una persona tóxica. Entonces, cuando estáis con esa persona, mm, ¿qué es lo más probable que vais a sentir? ¿Qué emoción creéis que vais a sentir? A ver, ¿qué me contáis? Miedo, nervios, inseguridad. Muy bien. ¿Se os ocurre que también quizá podáis sentir cierto dolor o cierto malestar, tristeza quizá por haber estado con una persona que os trata mal? Quizá luego, ¿no? Como que sentís en el cuerpo ese dolor de alguien que os ha tratado mal. Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos insulta o alguien nos ningunea o alguien no nos respeta como deberíamos ser respetados, lo que a veces sentimos es dolor. O mira, nos sentimos también insuficientes. Eso es, empezamos a tener sensaciones de no soy suficiente, no valgo. Cuando estamos empezando a notar ese dolor en el cuerpo, ¿qué sentido puede tener? ¿Para qué creéis que puede ser sentir esto?
¿Para qué puede querer mi cuerpo que yo note ese dolor? Para que nos alejemos de esa persona. Esto es, así es. ¡Jo, qué bien! Qué bueno, chicos y chicas, qué bien. Así es. Si yo escucho ese dolor me está dando información de que algo no va bien, de que algo no está yendo bien. De hecho, a veces lo que ocurre es que estamos sintiendo esto, a veces nos estamos sintiendo mal o estamos teniendo pensamientos de un determinado tipo y a veces es como, no puede ser, no. Y entonces lo que hacemos es querer gestionar eso y para gestionar eso, en lugar de escucharlo, aceptarlo y actuar en consecuencia, a veces llamamos gestionar las emociones a huir de ellas o no tenerlas o tratar de controlarlas. Por eso os decía que el título del webinar tiene truco, porque en realidad vais a ver que cuanto más tratéis de controlaros, más os vais a descontrolar. En realidad, a mí me gustaría que trataseis de visualizar ahora mismo, imaginaros que os fueseis de viaje, ¿vale? ¿A dónde queréis ir de viaje? Ahora que llevamos tanto tiempo sin viajar, ¿verdad? Es como, ay, ¿dónde queremos ir? Bueno, yo quiero ir allí a verles, yo quiero ir a Gran Canaria, ¿no? Pero vamos a pensar en, vale, me quiero ir de viaje. Cuando yo me propongo un objetivo, cuando yo me propongo un viaje, o imagínense que lo que quieren es, no sé, aprender algo, ¿no? Aprender inglés o escalar una montaña o, no sé, cualquier cosa que sea importante. Si yo me pongo ese objetivo, automáticamente, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Que ya no va a aparecer ninguna emoción, que ya no va a aparecer ningún pensamiento negativo, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a imaginar que yo me quiero ir de viaje yo sola al Tíbet. Y es el sueño de mi vida y estoy súper convencida de que yo me quiero ir al Tíbet. Y yo empiezo a planificar mi viaje y empiezo a prepararme. ¿Qué tipo de emociones puede ser que aparezcan? Estoy aquí como esperando, ¿saben? A ver, tin, tan, tin, tan. Piensen en algún objetivo que tengan que les haga mucha ilusión, que, que tengan como esa cosa de miedo a viajar sola, momentos de alegría, pero también de miedo, no lo voy a conseguir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desesperación por hacerlo. Ujú. Es como que si nos proponemos algo, automáticamente dentro, en nuestro interior, van a aparecer, ¿no? Pensamientos, emociones, alegría y miedo porque no suelen saber qué hacer. Eso es. Si todos, si os dais cuenta, cualquier cosa que os propongáis que tenga un cierto nivel de dificultad, pero que sea importante, todos vamos a empezar a sentir y en nuestro interior van a aparecer esas emociones, esos pensamientos. Entonces, imaginar que yo, como no quiero sentir nada de eso, digo, ay, como no quiero sentir ese miedo, como no quiero sentir el miedo a quedarme sola, como no quiero sentir la desesperación, como no quiero sentir nada desagradable, ¿qué es lo que podemos hacer así como rápidamente? Decir, pues no voy, me quedo en mi casa. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar mucho mejor, nos vamos a tranquilizar, pero claro, a largo plazo, ¿quién está tomando entonces las decisiones de nuestra vida? ¿Nosotros o ese miedo o esa emoción está tomando la decisión? No sé si me estoy explicando. Es como, eso es, el miedo o las emociones. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre ser capaces de escucharnos y poder identificar cuáles son nuestros principales bloqueos, nuestras principales preocupaciones, nuestros principales miedos que nos bloquean, ¿no? para seguir adelante. Vosotros normalmente a lo largo de vuestra vida os paráis a escuchar, os paráis a pensar, os paráis a sentir em,
a notar qué es lo que estáis en ese momento sintiendo. Por ejemplo, ahora, si yo os pregunto, ¿qué es lo que estáis sintiendo en este preciso instante? Si cerráis los ojos un momento, cerrarlos de verdad, que no hay nada que ver, solo a mí. Cerrar de verdad los ojos, coger aire, soltar y simplemente por un segundo observar vuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estáis notando en este momento? Si yo os preguntara si hay alguna emoción ahora en vuestro cuerpo que predomina sobre las demás, ¿cuál sería? Escuchad un poquito y cuando lo tengáis, idme escribiendo por el chat. Asombrada por la cantidad de cosas que estás sintiendo. Fíjate, en el momento en el que nos paramos, en realidad hay un montón de cosas en nuestro interior. Nerviosismo. Ujú. Yo también tengo un nerviosismo, un poco de inquietud, un montón de impaciencia, porque quiero hacer un montón de cosas. Fíjate, muy bien, muy bien, muy bien. Fijaros la cantidad de cosas que hay en nuestro interior cuando de repente nos paramos a observar. Claro, ahora imaginar que, por ejemplo, cogiendo uno de los ejemplos, ¿no? Esa impaciencia que de repente aparece, yo quiero hacer un montón de cosas. Imagínate que te dejases llevar por eso y en vez de estar aquí y ahora, atento, escuchando, te dejases llevar ¡pum! Y te pusieses a hacer ese montón de cosas. En realidad ahí estarías siendo tú quien toma la decisión o estarías siendo esa impaciencia. Hay veces que no identificamos que son nuestras emociones o nuestros pensamientos los que están tomando decisiones. En realidad, si yo me paro y me doy cuenta de cómo estoy, puedo decir, uy, estoy impaciente porque siento que tengo que hacer un montón de cosas o porque me preocupa el que tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer si de repente sentimos esa impaciencia, la notamos en el cuerpo, pero no queremos que esa impaciencia sea la que tome el control? ¿Qué se os ocurre que podéis hacer? Esta es pregunta de nivel, ¿eh? Mm, Se supone que la respuesta la tengo que dar yo, pero es que me ha dado la sensación que ya sabéis un montón, entonces creo que podéis contestarme. Respirar profundamente, es decir, los ejercicios de respiración. Ok, como parar, respirar, decir, bueno, estoy aquí y estoy ahora. Identificar la emoción, lo primero de todo. Oye, es que sois un grupo de nivelón, evidente. Me paro, respiro, identifico esa emoción. Wow, tengo impaciencia. Vale, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me va a llevar si me dejo llevar por esa impaciencia o por ese impulso que a mí me está viniendo? Porque esto se podría ser un impulso, ¿no? Es ¿a dónde podría llevar? Como, bueno, pues a acelerarme más, a agobiarme más, a perderme el webinar. Y es, no, espera, quieto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Quizá para calmar mi mente puedo anotar, ¿no? Coger un boli y anotar esas cosas que a mí me vienen a la cabeza. Las dejo anotadas para que mi mente, por ejemplo, se quede tranquila, ¿no? Pero en realidad, si os habéis dado cuenta, que luego de esos truquitos hablaré después, si os habéis dado cuenta, lo primero que hemos tenido que hacer es identificar la emoción. Y para identificar la emoción hay que parar, hay que respirar y hay que evitar huir. La mayoría de las veces lo que hacemos es huir, no querer sentir miedo, no querer sentir preocupación. Lo que queremos es estar bien, que a veces es como, ¿y qué es estar bien? No sentir preocupación, no sentir miedo, no tener dudas. En realidad, cada vez que vamos a hacer algo importante en la vida, y yo creo que en realidad lo importante de la vida es vivirla, cada vez que vamos a vivir las dudas, los pensamientos, las emociones,
los impulsos vienen con nosotros. Sería como que cuando vamos a hacer ese viaje, vayamos a donde vayamos, nos vayamos al Tíbet o nos vayamos a escalar una montaña, se nota que me gustan las montañas, o os vayáis a la playa, os vayáis a aprender inglés o vayáis a quedar con alguien, cualquier cosa, a donde vayáis, va a ir vuestro interior con vosotros. Hay veces que nos enfocamos en querer cambiar lo de fuera y a veces lo que tenemos es que llegar a tener como ese conocimiento y ese entrenamiento en tener herramientas para gestionar lo que me pasa por dentro, ¿no? Como para, bueno, a veces se dice que es como para cabalgar el tigre interior, ¿no? Hay veces que es como si dentro de nosotros hubiese una parte salvaje a la que necesitamos escuchar y domar a partes iguales, ¿no? Pero esa parte tiene que ser respetada, tiene que ser identificada y tiene que ser cuidada. Entonces hay que reconocer esa emoción para después el siguiente paso es, vale, ¿y ahora qué hago? La mayoría de las veces, si la emoción es desagradable, ¿qué se suele hacer? En algunos sitios podéis leer, ¿no? Incluso trata de pensar en otra cosa o distráete. Haz, sí, yo qué sé, pues habla con un amigo. Que no digo que esté mal, hablar con algún amigo, ahora veremos después que quizá os puede ayudar en algunos casos. Pero, ¿qué pensáis que si alguien tiene un problema, si a alguien le preocupa algo realmente, o si alguien tiene una tristeza, un dolor importante o tiene un miedo que le angustia mucho, esa distracción, ¿cuánto tiempo creéis que le va a servir? O si de verdad creéis que sirve, contadme. Oye, muchas gracias por estar participando tanto, os lo agradezco mucho. Lo mejor es soltarlo todo. ¿Soltarlo todo qué sería? Explícame un poquito más, por fin. Así yo puedo entender mejor. ¿Sería hablarlo? Llorar si estás triste, gritar, ajá, o desahogarte escribiendo con alguien. Ok. Sería como si estoy triste, acepto que llorar es natural, ¿no? De hecho, las lágrimas sanan, ¿vale? Gritar o desahogarte escribiendo o con alguien, ¿vale? O sea que más que distraer, lo que me proponéis sería que más que distraernos con otras cosas, lo que tenemos que hacer es hacer aquello que nos pide la emoción, porque lo que me estáis explicando es que es, bueno, si yo estoy triste, en lugar de distraerme con otra cosa, cojo y la afronto y si tengo que llorar, lloro, por ejemplo. Eso es, si evitamos la emoción, eso solo nos va a servir momentáneamente, ¿no? Si no la escuchamos, la emoción vuelve una y otra vez. Así es. De hecho, como os decía antes, ¿no? Las emociones son naturales, están ahí para que las escuchemos. Si yo estoy triste por alguna razón, o imaginaros que yo todas las noches, sí, salgo de la consulta con dificultad para respirar un poco, no acaba de llegar a ser ansiedad, pero sí que noto inquietud, sí que noto preocupación. ¿Qué me puede estar diciendo, no? Esa emoción. Pues que hay algo que va un poco regulín. Pero imaginaros que yo lo que hago es coger el teléfono, estar todo el rato conectada con el teléfono hablando con alguien, o me distraigo, o me pongo a hablar de otras cosas y hago como que eso no está ahí. Si yo no escucho esta emoción, no voy a poder actuar, ¿no? En consecuencia. Entonces, tarde o temprano, ¿qué va a hacer esa emoción? Al día siguiente, ¡pum!, volver. Y al día siguiente, ¡pum!, volver. Porque ella tiene una función y ella lo que quiere es que yo la escuche, porque ella, esa emoción, ¿qué es lo que quiere para mí? ¿Que yo esté mal o que yo esté bien? ¿Qué es lo que querréis que quieran las emociones? ¿Que estemos mal o que estemos bien? En realidad, os prometo que las emociones no son ninguna puñeteras. Las acabamos convirtiendo en puñeteras porque en realidad a veces es muy difícil hacer aquello que hay que hacer. Si yo tengo miedo a exponerme delante de los demás o yo tengo miedo al rechazo, es muy difícil exponerme delante de los demás porque estamos preparados biológicamente para ser aceptados por los otros. Entonces es muy difícil y a veces
bueno, a veces pedimos a las personas que hagan más de lo que pueden hacer. Y es muy importante que a pesar de que identifiquéis la emoción y que seáis capaces de actuar en consecuencia, tengáis cierta paciencia con vosotros. ¿Por qué? Porque no estamos educados en esto, ¿no? Es como que a veces estamos tan desconectados de esa inteligencia emocional con la que todos hemos nacido y que todos tenemos, que actuar siguiéndola, siguiendo esa brújula interior, no es fácil, ¿no? Em, Hay que ser muy valiente y hay que a veces buscar ayuda y aprender y saber un poco qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, imaginaros que de repente, pues bueno, vosotros ya habéis identificado cómo estáis preocupados por algo o estáis muy tristes por alguna situación. Mm, y después empezáis a hacer cosas que se os han dicho, incluso profesionales como yo, y que yo también podría deciros, ¿no? Es, pues mira, si te encuentras triste, lo que tienes que hacer es hablar con una amiga, llorar y se te pasará. ¿Qué pensáis? ¿Que se pasará? O que las cosas pasan cuando se tienen que pasar. ¿Qué creéis? ¿Que hay alguna varita mágica que alguien tiene en algún curso, en algún webinar, o en algún lugar? ¿Alguien tiene la varita mágica que va a hacer que no seáis humanos y humanas y que no sintáis? Eso es que va. Así es. Así es. En realidad, nosotros lo que podemos hacer es hacer todo aquello que esté en nuestra mano, ¿no? Es como asumir, si yo me encuentro triste, voy a hacer cosas que a mí me ayuden, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? El dolor o la tristeza. Y aquí os voy a ir diciendo, ¿no? Cosas que creo que os pueden servir o que a mí me hubieran servido o me hubiera gustado que me contaran hace mucho tiempo, ¿no? La tristeza o el dolor, la única manera de gestionarlos es atravesarlos por el medio, ¿no? Es, si una persona está triste, si una persona está en un proceso de duelo, si una persona no se encuentra bien, tiene que darse cada día un espacio para ese dolor. Porque si trata de no sentirse como se siente, se va a generar una mayor presión. Claro, esto tiene que ser de una manera controlada, porque a veces lo que hacemos es que estamos mal y entonces es como que nos regodeamos, ¿no? Como en eso, como que empezamos a hablar todo el rato de lo mismo, porque pensamos que desahogarnos nos va a venir bien y porque pensamos que hablar de esto nos va a ayudar y en realidad nos va a ayudar un poquito, pero ese dolor va a estar ahí durante un tiempo. Entonces, tenemos que hacer algo que es muy difícil, que es aprender a vivir con ese dolor. Imaginaros que el dolor es, yo qué sé, como algo, un objeto que vosotros lleváis en la mano y que durante un tiempo alguien os dice que vais a tener que llevar ese objeto en la mano. Y si yo os preguntara, ¿vosotros seríais capaces de vivir con este dolor? Hay personas que me dicen, no. Digo, vale, pero imagínate que ese dolor es como si llevaras esto en la mano. ¿O tú podrías vivir con esto en la mano? Pues hay personas que me dicen que no. En realidad, no es que no podamos vivir con el dolor, es que vivir con el dolor es desagradable. Vivir con el dolor pincha y lo que queremos es que no pinche. Y entonces empezamos a hacer cosas, si me perdonáis la palabra, raras. Cosas pues, para no sentir ese dolor, porque alguien, no sé muy bien quién, últimamente en esta sociedad, estos últimos no sé cuántos años, se ha inventado la idea de que podemos escapar del dolor. En realidad, no, del dolor no podemos escapar del sufrimiento y podemos hacer todo lo posible para no añadir más complicación a nuestra vida. Quiero decir, si estamos tristes y lo que hacemos es quedarnos en casa, llorando todo el rato, no hablando con nadie, comiendo mal, no haciendo deporte, no, evidentemente que nos vamos a poner peor. Claro, la alternativa de, bueno, pues cojo, ¿no? Mi dolor, y me voy con él a hacer deporte, a veces no nos gusta, porque es más difícil. Porque la mayoría de las veces lo que queremos es encontrarnos bien para vivir bien. Y en realidad la clave es vivir bien para estar bien. Yo sé que esto es a veces lo contrario de lo que nos han explicado, ¿no? A veces lo que nos dicen es, si tú te encuentras bien, luego ya puedes hacer las cosas. Y en realidad lo que yo os propongo es que eh,
en lugar de querer que esa emoción no esté, vayáis con esa emoción de la manita, os la llevéis o en el bolsillo, si queréis. Incluso, mira, hay un ejercicio que podéis hacer, si queréis, cuando tengáis como muchas preocupaciones o muchos miedos o una emoción, sí, que os bloquee, podéis escribirla en un papel, en el bolsillo, y os la metéis en el bolsillo. Y os vais con ese papel a hacer vuestras cosas. Y cada vez que os venga esa sensación, ese pensamiento, es como lo leáis y pensáis, vale, soy capaz de hacer algo más hoy, aunque esta emoción o este pensamiento esté aquí conmigo, este pensamiento me bloquea, o puedo volverlo a guardar en el bolsillo y seguir viviendo. Tratar de hacerlo y me contáis cuando sea, ¿no? Esto nos sirve para casos muy, muy validantes, ¿no? Cuando el miedo, antes decía una compañera, nos bloquea mucho, 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 mucho. En realidad, lo primero que hacemos, ¿qué es? Cuando una persona tiene mucho miedo a algo, ¿qué hace? ¿Lo afronta o lo evita? ¿Qué pensáis? Evita. ¿Todos tenéis claro esto? Que la mayoría de las veces cuando nos da miedo a algo, lo que hacemos es evitar. ¿Qué creéis que les pasa al miedo cuando lo evitamos? ¿Que disminuye o que aumenta? ¿Sigue ahí o aumenta? Eso es. Em, si tratáis de luchar contra el miedo, vais a entrar en un modo muy desagradable de vivir, que es estar constantemente intentando no sentir lo que sentís. Y ese miedo está ahí porque os quiere avisar de algo, os quiere dar una información. ¿Qué información puede quereros dar el miedo? Por ejemplo, ¿por qué creéis que yo podía tener miedo antes de hacer la charla? Miedo a fallar. Ujú. También, por lo tanto, eso quiere decir que esto es importante para mí, ¿no? O sea, el miedo me está dando la información de que eso que voy a hacer es importante. Por lo tanto, quizá puedo prepararme para ello. Ujú. O sea que, en realidad, si veis, el miedo lo que me dice es, eso es importante para ti. Y quizá tú puedes tener miedo a fallar o miedo a exponerte o miedo al rechazo, qué sé yo. Me puede estar dando información, ¿no? Entonces, si imaginaros que yo hubiera evitado la charla, imaginaros que digo, oye, en ese momento, imaginaros que le digo a Leila, Leila, que no voy a hacer la charla, oye, a vosotros en este momento que no, que no voy a salir. Vale, yo me hubiera quedado en mi casa, tranquilamente. ¿Qué pasaría la siguiente vez que yo tengo que dar otra charla? Ujú, no avanzo. En realidad, lo que pasaría es que yo la siguiente vez estaría más bloqueada aún, porque no le he hecho frente a la situación. Entonces, normalmente con el miedo, lo que hacen muchas personas es tratar de evitar, tratar de no pensar en ello y la siguiente vez que se vuelven a presentar, que vuelven a tener esa situación con ese estímulo, se ponen peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de evitar, lo más importante sería identificar primero qué tipo de pensamientos son o qué tipo de historias mentales yo me puedo estar montando en la cabeza. Habéis sido muy buenos adivinando porque es miedo a fallar, miedo a algo bueno, algo nuevo, perdón, miedo a que nadie participe, pensar que no le estás llegando a la gente. Ey, la compañera lo ha identificado muy bien, ¿no? Es como mm, que no te invitan, o si lo haces no lo vuelves a hacer. Ah, mira, muy bien. Es como eh, un montón de películas que aparecen en mi cabeza que si yo no me doy cuenta de que son películas que aparecen en mi cabeza, perdóname que yo las llamo así, pero es como que a mí me ayuda el identificar como si fueran sí, peliculones que yo me monto, ¿no? Y a veces, de hecho, utilizo esa expresión. Me estoy montando la película de que, y creo que eso os puede ayudar. ¿Para qué? Para que os podáis alejar un poco de esos pensamientos que tienen que ver con el miedo. Si identificáis esas películas mentales, es más fácil que podáis afrontar el miedo. ¿Qué ocurre? Para esto, volvemos a lo que hemos explicado antes. Si yo huyo de la emoción, no me doy cuenta de qué es lo que pienso y lo que siento. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer primero? Parar y darme cuenta de que tengo miedo. Y para eso tengo que parar y respirar. Yo creo que en los otros webinars ya habéis hablado del mindfulness y ya habéis hablado de lo que es
darme cuenta de cómo me siento. En realidad, el objetivo del mindfulness no es la relajación, el objetivo es esa identificación de cómo yo estoy para poder darme cuenta de todo lo que surge en mi interior, emociones y pensamientos y sensaciones, por supuesto, pero no es una técnica para huir, ¿vale? Lo más importante de todo es entender que cualquier huida solo va a complicarnos, ¿vale? Bueno, llevamos dos, ¿no? Llevamos la tristeza, hemos hablado de la tristeza, hemos hablado del miedo. Vamos a pensar en la ira, vamos a pensar qué utilidad o cuando yo me siento enfadado, ¿para qué me siento enfadado? ¿Para qué me va a servir enfadarme ahí mucho? O bueno, ¿o cuándo nos enfadamos? Para desahogarte, ¿vale? Desahogarte quizá que sería como la consecuencia, sería la acción que tú haces por estar enfadado. Sería como nos enfadamos para algo, aunque quizá lo que hacemos al estar enfadados es desahogarnos, porque el desahogo a veces como que baja el enfado, ¿no? Un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cuándo os enfadáis vosotros? Pues, pensad, más que así teorizar, pensad en una situación en la que os hayáis enfadado. Yo qué sé, no sé. Yo mm, me puedo enfadar, no sé, ¿por qué me puedo enfadar? Si alguien, imaginaos, me dice algo que me duele, a ver, ¿qué me ponéis? Cuando no llegamos a esa expectativa que tenemos en la cabeza, cuando ves que ha pasado algo que consideras injusto. Ok, si os dais cuenta, la rabia, el enfado, es como una emoción que tiene mucha energía, ¿no? Como que incita al movimiento. Es una emoción que es como, si yo me enfado cuando no llego a esa expectativa, ¿para qué me enfado? Para tratar de llegar. Si yo me enfado cuando veo algo injusto, ¿para qué me enfado? A veces me enfado quizá para defender eso que me parece injusto. Cuando me faltan el respeto, exacto, cuando alguien transgrede un límite, ¿no? Cuando alguien transgrede un límite hacia nosotros, como que ese enfado es como si apareciera ahí para que hagamos como así, ¿no? Como, hey, a mí no me faltes ese respeto, quizá a veces esto es difícil hacer, pero como que la emoción, eso es lo que te pide, ¿no? Cuando le quitan importancia a las cosas que a mí me parecen esenciales, sí, qué importante esto. ¿No? Es como cuando alguien le quita valor, le quita importancia a algo que para nosotros es tan importante. Cuando nosotros contamos algo que es importante, cuando nosotros queremos hablar de algo y alguien desvía la atención o te dice, chico, pues eso tampoco es para tanto. Pues no entiendo por qué te pones así. Tampoco es tan grave. Cuando nos hacen eso, ¿cómo aparece esa rabia? ¿Para qué? Para que intentemos sería como volver a instaurar ese orden que por un momento se ha perdido, ¿no? Es como decir, no, esto no tiene que ser así, ¿no? Y es como que esa rabia en realidad sirve para eso. Cuando es disfuncional esta rabia, ¿no? Cuando ya no es útil, porque si os dais cuenta, todas las emociones son útiles hasta que nos bloquean. O sea, el miedo es útil porque nos puede ayudar a prepararnos algo. Cuando no es útil, cuando nos bloquea. La tristeza nos ayuda a digerir. Cuando ya no es útil, cuando ya es que no nos permite vivir porque estamos permanentemente en esa tristeza, ¿no? En ese pozo de tristeza. ¿Cuándo es disfuncional la rabia o el enfado? Cuando imaginaros que constantemente estamos enfadados, con esa rabia, con ese enfado, hablando todo el rato mal de alguien, cuando te vuelves agresivo, por ejemplo, cuando hay una necesidad tan grande de control que quieres controlar a los otros, ¿no? Demasiado. Es como si ya ahí esa rabia ya se vuelve disfuncional, porque en ese caso estamos siendo agresivos con los de al lado, ¿no? Entonces, la rabia sirve para que restauremos el orden, pero claro, hay que tener cuidado para no extralimitarnos con los demás. Entonces, si vais dando cuenta, todo va un poco como de equilibrio, ¿no? No niego, me mantengo el equilibrio. Claro, ¿qué ocurre a veces con la rabia?
pues que sí que puedo necesitar desahogarme, ¿no? Antes decía un compi que sirve para desahogar. A veces sí que puede ser importante hablar de lo que me pasa, pero claro, imaginaros que os dejáis llevar por completo por la rabia y de repente le empezáis a soltar por vuestra boca a alguien a quien queréis muchísimo, pues yo qué sé, cualquier barbaridad. ¿Esto creéis que es funcional y que va a servir para vuestra relación o para vosotros mismos o regular? No, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque en ese momento es como que, ¡bu!, como si hubiera un huracán que de repente, nada, nos posee y entonces luego están todos los daños colaterales. No sé, es como si por mi habitación, por la consulta, de repente hubiese venido algo que lo hubiese tirado todo, ¿no? Y lo peor de esto es que cuando ya decimos algo, ya está dicho y la persona ya lo ha oído. Entonces, por eso esta emoción a veces tiene tanto efecto y cuando estamos rodeados de personas que tienen dificultades para gestionar la rabia, a veces tenemos como que protegernos y ponernos así como un paraguas, ¿no? Para, hoy, Dios, me tengo que proteger porque lo que tú me lanzas me hace daño. ¿Qué pasa? Que estas personas, o si a alguno os pasa, que a todos nos pasa esto a veces, tenemos que aprender a identificar esa emoción cuando empieza a surgir. A veces que pretendemos para esa emoción cuando está aquí, pero no se puede. Es cuando yo empiezo a notar que eso me está molestando, que eso me está doliendo, que eso me está hiriendo, ¿qué se os ocurre que podíamos hacer? ¿Hacer como que me da igual? ¿O tratar de hacer algo, de expresárselo a la otra persona, de hablárselo, de expresárselo? ¿Qué os parecería más útil? Comunicarnos, eso es. Si a veces resulta muy difícil poder comunicar porque la emoción está tan alta que necesitamos bajar. Ahí os recomiendo que más que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque si alguien os da la razón, os vais a retroalimentar y le vais a coger más manía aún a esa persona, habléis un poquito, pero luego, de verdad, coger papel. O sea, os he señalado el boli en vez del papel, pero bueno, papel y boli, que aquí estoy yo con mi libretita de Leila, y escribir aquello que estáis notando, como el que va, ¿sabes? Como el que va sacando, pero hacerlo con un lápiz o con un boli, más que hablar. Os va a ayudar muchísimo más a canalizar esa emoción. No a no sentirla, pero sí a bajarle unos grados la intensidad para que después os podáis comunicar con esa persona, ¿vale? Porque eso os ayudará mucho, ¿no? ¿Vale? Nos queda la alegría o el placer. ¿Qué hacemos con la alegría o con el placer? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Alguien tiene problemas para gestionarlo o esto no tiene tantos problemas, no tiene tanta dificultad? Disfrutarla. Eso es, disfrutarla. Hay una frase que dice mucho Leila, ¿no? Que es darme permiso, ¿no? Darme permiso para. Hay personas, y espero que nos pase, ¿no? Pero a veces tenemos dificultad para darnos permiso, para disfrutar, para sentir la alegría. Hago así porque hay un compañero que dice que a veces piensa que no se lo merece, ¿no? A veces estamos más acostumbrados a vivir en esas otras emociones de las que estoy hablando, que sí, que a disfrutar y a permitirnos ese placer, ¿no? El placer es muy importante en la vida. La vida sin placer, ¿qué es? Necesitamos el placer para vivir. Necesitamos ese disfrute, necesitamos pasárnoslo bien. Y hay veces que nos metemos también, ¿no? En esa rueda de hay que hacer, de exigencia y autoexigencia, que a veces nos hace sufrir tanto. Entonces, conectar con ese pequeño placer, ¿no? Yo os propondría que cada día os propongáis como un pequeño placer, una cosa muy chiquitita que creéis que sí, que os puede ayudar a conectar con eso. Puede ser una cosa muy pequeña, yo qué sé, un trozo de chocolate, un, un gusto que os guste, no sé, que os encante una canción y os guste muchísimo, o esa amiga que os encanta, o un vídeo que os hace reír muchísimo, aunque sea un vídeo, yo que sé, repetitivo y en bucle, cualquier pequeña cosa, aquellos que tengáis dificultades para permitiros el placer, os puede ayudar
a conectar con él. Al principio os vais a sentir raros porque es como que aparece la incomodidad. Igual que es incómodo sentir miedo, hay para algunas personas que es incómodo sentir el placer. Entonces también tenemos, ¿no?, que entrenar esa parte nuestra un poco más disfrutona, que hay algunas personas que les sale fácil, pero hay otras que no tanto. Y sería como importante también recordar que para algunas personas también el exceso de placer es un problema, que esto sería cuando ya nos adentramos en ese terreno de los impulsos y de la dificultad para controlar los impulsos, a veces las adicciones y ese exceso de búsqueda constante de pasárselo bien o de querer sentir sensaciones muy fuertes y muy potentes, ¿no? Claro, ahí, si os dais cuenta, lo que nos ocurre es que queremos más y más y más y a veces no sabemos frenar, ¿no? Si os tratáis de negar por completo el placer, provocaréis el efecto contrario. Generaréis también que tengáis más deseo. Si, por ejemplo, a alguien se le ocurre, que espero que no se os ocurra, negaros el chocolate, vais a generar automáticamente un absoluto deseo de chocolate. O sea, cuanto más me niego algo en mi vida que me apetece y que quiero y que trato de controlar y controlar y controlar, más me descontrolo. Entonces, esta emoción, a veces que de esto no se habla mucho, ¿no? Hablamos de otras emociones, sin embargo, de qué pasa con lo que nos gusta, tanto en esa dificultad para permitirnos tener un gusto, como qué pasa cuando soy incapaz de dejar de dármelo. En este caso, volvemos otra vez al equilibrio. Tengo que identificar qué es lo que me está dificultando, ¿no? Permitirme ese pequeño placer. Y por otro lado, también tengo que identificar qué es lo que pasa que no puedo dejar de dármelo, ¿no? Es, oye, ¿qué me pasa? Porque quizá hay otra emoción debajo. Quizá hay aburrimiento, quizá hay preocupación, quizá hay soledad, miedo, qué sé yo. Entonces, lo primero es parar y darme cuenta, porque si no, lo que nos ocurre que es que tratamos de no sentir, nos desconectamos de la emoción y las emociones son absolutamente naturales. Y si queremos regularlas, lo primero que tenemos que hacer es observar, identificar, para después poder hacer aquello que necesitemos hacer. ¿Vale? Em, vale, hemos hablado entonces de miedo. Hemos hablado entonces de emoción, o sea, de miedo, perdón, de emoción estoy hablando todo el rato. Hemos hablado de miedo, hemos hablado de tristeza o de dolor, hemos hablado de la alegría, del placer y hemos hablado también, ¿cuál me queda? De la ira o el enfado, que son como los cuatro grandes grupos, ¿no? Sé que es como mucha información en muy poquito rato, pero espero que como que os vayáis con un poco esas ideas claras, ¿no? Que no podemos huir, ¿no?, de nuestras emociones, son naturales y que lo primero que te voy a hacer es identificar para poder actuar en consecuencia. Sobre todo, quedaos con esa idea de que las emociones son útiles y que nos ayudan a vivir, ¿no? Y que la inteligencia emocional reside, ¿no?, en esa capacidad de identificar lo que siento y actuar en consecuencia. Em, yo creo que ahora, si no me equivoco, tendría que hacer, tengo como unas preguntitas final de verdadero y falso, pero antes de ponerlas, si os parece, bueno, me podéis hacer alguna pregunta si necesitáis o algo que no os haya quedado claro, hay algo que yo no haya explicado del todo bien o que sí, que os genere curiosidad y que yo os pueda ayudar, pues estoy aquí haciendo oreja. Bueno, no, oreja no porque no os escucho, me encantaría escucharos, pero os leo. Así que preguntadme si queréis, chicos, y luego ponemos las preguntitas para terminar. ¿No es? Ay, muchas gracias, Ana, me alegro de que de que te esté gustando. Muchas gracias. ¿Veis? Ahora es una emoción positiva que me encantaría sentir todo el rato, pero no, no se puede sentir todo el rato. A veces uno está aquí y a veces está aquí. Y a pesar de eso hay que seguir viviendo, ¿no? Sobre lo de conocer el exceso,
de alguna emoción es más bien conocer nuestros límites, ¿no? A ver si identifico bien la pregunta. El exceso de una emoción. Mira, el exceso de una emoción, en realidad, em, cuando tiene uno una emoción en exceso, ¿no? Cuando la intensidad, la frecuencia de ella, porque puede ser tanto la intensidad que sientes cuando la sientes, como la frecuencia con la que sientes una emoción, te complica la vida, te complica. Mm. Cuando eso te complica, cuando te dificulta vivir, ¿no? Cuando ese miedo no te permite hacer aquello que te gustaría, cuando esa dificultad para permitirte disfrutar no te permite salir o estar con tus amigos o llamar a alguien o decirle a un chico o una chica que te gusta que te encantaría tomar algo con esa persona. eh, o cuando ese nivel de tristeza es tan frecuente y tan potente que vayas donde vayas, estás constantemente metido en tu mundo, tratando de pensar y analizar para no sentir, ¿no? Es como ese límite, esos límites o cuando se considera que una emoción está sobrepasándonos, tiene mucho que ver con cómo a esa persona le está dificultando vivir, porque cada uno tenemos como una manera, ¿no? También os digo que cada persona, desde mi punto de vista, tenemos una emoción favorita. Hay gente que le gusta más una emoción, hay gente que le gusta más otra, y hay gente que se siente muy cómoda, por ejemplo, en la tristeza o en la nostalgia, y no pasa nada. La cosa es que esa emoción no te dificulte la vida, ¿no? Es como, no hay un libro donde ponga que tú tienes que sentir qué y cuándo, pero sí que esa sabiduría interior, ¿no? Que tú tienes, decir, uy, esto, yo me noto que esto es demasiado, ¿no? O que esta preocupación que estoy teniendo no me está permitiendo disfrutar o no me está permitiendo tener la vida que a mí me gustaría. Y tengo que conseguir que sea un poco más pequeñita, como eso que hablábamos de un poco más pequeñita, llevarla aquí y que esto sí que pueda yo manejarlo, que pueda vivir con ello. Se trataría un poco de esto, ¿no? No sé si me he explicado o me he enrollado más sin más. Aquí yo, si os dais cuenta, tengo mucho carrete, entonces hablo y hablo y no sé. Dime si... Sí, me he explicado entonces, pues genial. Pensad que ahora de lo que se trata es de practicar y practicar, bueno, más que practicar, de vivir. De lo que se trata es de vivir y de dejar de luchar. No luchéis contra lo natural. De verdad, no os creáis eso de que no, de que podéis controlarlo todo. No se puede controlar todo. No. Uno tiene que aceptar lo que hay y a partir de ahí ir eligiendo. Uno tiene que aceptar que, bueno, que puede estar preocupado, pero no por eso estar hablando todo el rato de sus preocupaciones. Uno puede aceptar que está triste, pero no hace falta estar 24 horas al día triste, ¿no? Bueno, es como, vale, pues más perdón, esto no lo he explicado muy bien, podéis estar 24 horas al día triste, pero no estar hablando todo el rato de la tristeza. Sería más bien esto, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a poner, chicos y chicas, las preguntas de verdadero o falso. A ver, voy a compartir. Creo que lo veis. A ver, espera, lo voy a hacer más pequeñito. Porque si no, no sé si veo lo que me ponéis. No sé si hay alguna manera de ver el chat a la vez que comparto pantalla, pero bueno, yo las voy a poner y me vais diciendo, ¿vale? Venga, la primera. ¿Existen emociones positivas y negativas? Esto sería verdadero o falso. A ver, aquí, ¿cómo puedo yo ver el chat? Aquí. A ver, el chat. Es que lo pierdo. Vale, falsa. Perfecto. Todo es claro, ¿no? Venga, fenomenal. Vale, la siguiente. No sé si veis el chat o no. La segunda. Las emociones son naturales y nos ayudan a vivir mejor. ¿Qué sería? ¿Verdadera o falsa? Todo es verdadera, fenomenal. Muy bien. Y qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que ya os sabéis muchas antes del webinar, pero bueno, me siento también como satisfecha de pensar
que lo hemos podido reforzar. Cuando siento una emoción incómoda, lo mejor que puedo hacer es distraerme. Falsa. Muy bien. ¿Todos claro? Muy bien. Fenomenal. Si me esfuerzo mucho, puedo controlar lo que siento. Todos claro. Falsa. En este grupo vamos a ser los que más que controlar, vamos a aceptar, porque el exceso de control, chicas y chicos, nos lleva al descontrol. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aceptar y luego buscar esas estrategias, ¿no? Pero de controlar nada. Muy bien. Aceptar lo que siento es el primer paso para autorregular mi emoción. Verdadera. Muy bien. Eso es. O sea, digamos que la 2 y la 5, ¿vale? Os lo pongo aquí, serían verdaderas y la 1, la 3 y la 4 serían falsas. O sea, lo importante recordar sobre todo es que no existen las emociones ni positivas ni negativas, todas son útiles, las emociones son naturales y nos ayudan a vivir. Cuando sintamos una emoción incómoda, tenemos que, en lugar de distraernos, lo que tenemos es precisamente que conectar con ella y actuar en consecuencia. Tenemos que asumir que no podemos controlar todo lo que sentimos y que el primer paso para poder autorregularnos es aceptar. ¿Vale? Fenomenal, muy bien. Bueno, y aquí también os he puesto como alguna recomendación, un poco, como he dicho al principio del webinar, creo que no estabais todos, pero he hablado de dos corrientes, ¿no? De la terapia breve estratégica y también de la aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces yo os he puesto dos libros. Uno es de Giorgio Nardone, que es bueno, el profe, bueno, una de las la máxima figura, ¿no? De la terapia breve estratégica, se llama Emociones. Bueno, igual tiene un poquito de teoría, un poco sobre psicología, pero es bastante cortito y creo que explica algunas cosas de las que os he explicado en el webinar. Y también uno que se llama Agilidad Emocional, que me encantó, porque habla precisamente, ¿no? De todas estas películas mentales, de cómo identificarlas y cómo, bueno, cómo tener esas estrategias para en vez de huir, un poco pues aceptar. Entonces, este es más gordito, pero creo que os podría gustar. Bueno, yo creo que también en Instagram a mí me encantó el proyecto de Emocionate, el que se hizo en LPA Juventud, y creo que os puede, bueno, que podéis ver ahí en Instagram y también en el Instagram de Leila Portillo. Y bueno, podcast os he puesto el de Entiende tu mente porque creo que tocan un montón de temas y creo que lo hacen muy bien y con mucha profesionalidad. Y bueno, peli seguramente la habéis visto ya, pero no deja de encantarme cómo en Del Revés o Inside Out explican tan bien la necesidad de que esas emociones estén ahí y cómo cuando tratamos, ¿no? De eliminar o de que una emoción desaparezca, pues bueno, al final, bueno, se complica la cosa, ¿no? Bueno, no sé si la habéis visto todos, pero si no la habéis visto, tenéis que verla, que es de dibujos y es muy chula. Y nada, bueno, no sé cómo voy de hora, creo que voy bien. A ver, voy a dejar de compartir el PowerPoint. Bueno, y 44, creo que voy muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta de último momento, algo que yo pueda decir, algo que os pueda contestar. Ay, gracias, Leila. Me dice que voy perfecta, voy bien de horas, que si no, tengo tendencia a veces a pasarme del tiempo. Entonces, para mí es importante cumplimentar. Ah, gracias, Senia. Muchas gracias. Miren, acaba de pasar Leila en el chat el cuestionario de satisfacción que tendrían ahora que clicar ahí y contestarlo. Es muy importante para el proyecto que contestéis porque es una manera, primero, de que podamos mejorar y que podamos, sí, pues para el último webinar que queda, pues bueno, pues poder reparar o subsanar algún error o alguna cosa que haya podido pasar en este y también pues para futuros proyectos. Ya han escuchado a Leila al principio que les ha explicado bueno, que ella bueno, tiene en cuenta esto muchísimo y todo el equipo también. Entonces, bueno, nos ayudáis mucho si lo contestáis. Así que
os doy como un minutito para contestarlo y mientras, pues bueno, si alguien me quiere preguntar algo, pues yo encantadísima de la vida. No sé si ahora Leila, tengo que hacer algo yo con el cuestionario. Nada, muy bien, fenomenal. Muy interesante. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro de que os haya servido. Al final, en una hora no siempre sabes si te da tiempo, si lo que cuentas es útil, porque claro, hay muchos matices, ¿eh? Pensad siempre que esto es como algo general y que luego están los matices, que para eso están las sesiones más individuales, ¿no? Pero bueno, me alegro muchísimo. Os agradezco mucho a todos la participación. Ha sido un placer. Sabéis muchísimo. Enhorabuena porque hay muchas personas que no tienen esta información y creo que el saberla os va a ayudar a vivir mejor. Así que bueno, que muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Y nada, yo creo que hasta aquí me despido ya y bueno, que un placer estar con todos y con todas, ¿vale? Si alguien, bueno, si alguien necesita algo de mí en algún momento, bueno, os voy a poner aquí, bueno, yo me llamo Carmen Bes, esto, lo del Instagram, Leila, no sé muy bien cómo se pone, así, ¿no? Con la robita. Bueno, este es, a ver, ¿cómo puedo poner a todos? Mensaje para todos. Aquí, eso es, Carmen de Psicología. Si necesitan algo, me pueden escribir, ¿vale? Así que nada, hasta aquí. Espero que hayan estado a gusto. Muchas gracias.